Cambiamos de asunto y hablamos ahora de violencia de género porque el Foro contra la Violencia de Tenerife denuncia que las medidas de protección que se adoptan en La Laguna son insuficientes. Vamos a verlo en el siguiente gráfico. Según los datos de los que disponen y con cifras de 2020, de las 116 medidas solicitadas, solo se autorizaron 20, es decir, un 17%. Mientras que si las comparamos con los partidos judiciales, por ejemplo, de Santa Cruz de Tenerife o de La Orotava, ahí lo tienen, fueron bastantes más. En Santa Cruz se adoptó el 70% de las solicitadas y La Orotava un 59%. Son solo algunos de los ejemplos que nos ayudan a situarnos en el mensaje que quieren trasladar desde el Foro contra la Violencia de Género de Tenerife. Hoy está con nosotros una de sus representantes, Begoña Barras. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿A qué creen ustedes que atiende esa diferencia? Sobre todo ponen el foco en los partidos judiciales de La Laguna. Ahí menos se autorizan menos órdenes, medidas de protección. ¿Por qué creen que pasa esto? Bueno, esa es la pregunta que hacemos nosotras a los órganos competentes, ¿no? El foro es un espacio de denuncia en relación a todo lo que sucede con las violencias machistas. En este sentido, resaltar la importancia de que podamos tener acceso a estos datos precisamente porque los publica el Consejo General del Poder Judicial. Nosotras, ante las manifestaciones que en determinados momentos nos hacen las mujeres que acuden a determinados partidos judiciales, hemos ido a consultar las cifras oficiales. Entonces, al consultar esas cifras, que se puede acceder públicamente a ellas, hemos observado que efectivamente hay mucha disparidad entre unos partidos judiciales y otros. Es decir, hemos ido a observar qué está sucediendo en los partidos judiciales de toda Canarias y centrándonos más específicamente en la isla de Tenerife y haciendo esa comparación. Entonces ahí cuando se accede pueden entrar, se puede mirar, esto se consulta por temáticas en lo que se denomina violencia sobre la mujer, nos dan diferentes datos. Entonces si vamos al dato de las órdenes de protección y medidas de protección y seguridad que se adoptan, ahí nos encontramos con que varían mucho de unos partidos judiciales a otros. Como tú estabas comentando, en datos de 2020 y 2021, en el partido judicial de La Laguna, por ejemplo, Güímar también nos preocupa, ¿no? Que en torno a un 17% de las solicitadas, nosotras hemos analizado las que son solicitadas a instancia de las víctimas de violencia de género, que son la mayoría, porque se pueden solicitar también a instancia del Ministerio Fiscal, de las administraciones o de otras personas, pero la inmensa mayoría son las que solicitan las mujeres víctimas, las víctimas de la violencia de género. Entonces ahí nos encontramos con esta enorme variabilidad, es decir, que mientras un partido judicial como es el de La Laguna, 2020 en torno a un 17% solamente fueron adoptadas y el resto fueron rechazadas, o Güímar que se situaba en un 37% aproximadamente 2020. Y si miramos la provincia de Las Palmas, le iba a decir, sí, por ejemplo, es todo lo contrario. En Telde hay un 93% que se autorizan, sí, en Las Palmas de Gran Canaria 92%, una disparidad grande. Es una disparidad grande. Por hablar de términos medios, diríamos que en Tenerife la media del resto de partidos judiciales está en torno a un 70%, más o menos, ¿no? Un poco más abajo, un poco más arriba, pero en torno a un 70%, salvo partido judicial de San Cristóbal de la Laguna y de Güímar, que dan cifras muchísimo más bajas, que apenas, bueno, en 2021 subió a un 27% en La Laguna, pero sigue siendo bajísimo. Y luego, como tú bien decías, en partidos judiciales de la otra provincia, como puede ser Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Arucas, Arrecife, están en datos de 2021, adoptan un 90 y pico % de las que se solicitan. Entonces, para nosotras esto es un foco de preocupación. Precisamente las gestiones que estamos elevando a los organismos competentes es ¿qué es lo que explica esto? Es decir, ¿dónde están los factores explicativos? Claro, hablamos de medidas que las mujeres que están en situación de riesgo, que están sufriendo malos tratos, piden para protegerse. ¿Qué supone que no se autoricen? Pues que pueden quedar en situación de riesgo. Sabemos precisamente que una de las cuestiones que ha estado sobre la mesa es si se está haciendo primero una adecuada valoración del riesgo para solicitar estas medidas y luego si se conceden o no. Entonces, esto estamos hablando de lo que sucede en los juicios rápidos, ¿no? Por eso nosotras una pregunta que tenemos es, cuando se hacen las inspecciones por parte del Consejo General del Poder Judicial, ¿no saltan estos datos?
¿a qué obedecen? O sea, nos hemos dirigido, por ejemplo, también a la Diputación del Común, a la Adjuntía de Igualdad, para decirle, mire, estos son los datos, indaguen a ver qué está sucediendo, ¿no? Desde luego el Consejo General del Poder Judicial, nos dirigiremos también a la Fiscalía, es decir, a todo organismo competente, porque hay que buscar explicación de por qué está sucediendo esto. Sería interesante también compararlo después, porque esto luego, ver cuando sucede esto, ¿hay aceptación por parte de las partes o no? ¿Cuánto se recurre? Los que después finalmente, pasado el juicio rápido, por ejemplo, van por vía de lo penal, ¿qué sucede después? ¿Se acaban otorgando o no se acaban otorgando? Pero sobre todo la situación de riesgo en la que se puede estar poniendo a las mujeres. Y todo esto teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Canarias la media que tarda una mujer en denunciar una situación de maltrato es, creo que de 11 años y medio. Sí. ¿Por qué se retrasa tanto? Yo no sé si contribuyen a lo mejor pues la actuación judicial claro, a que ellas se lo piensen. Claro, es que tenemos que pensar que en función de la respuesta que se va a encontrar, siempre estamos diciendo a las mujeres que denuncien, pero en función de la respuesta que te encuentras cuando al final aquellas que denuncian, pues eso puede servir para lo que van a hacer. O sea, ¿qué van a hacer después las demás en función de la respuesta que ven, en este caso, por parte de la justicia, ¿no? Entonces, ese es un elemento importante, porque además pensemos, esto es las que no se llegan a retirar, porque en ocasiones cuando las mujeres dan el primer paso de denunciar, pueden solicitarlo, pero que eso después, a la hora de que llega el juzgado, digan, no, la he solicitado, pero déjenlo ahí. Aquí estamos hablando de las que siguen para adelante y es la jueza o juez quien finalmente resuelve adoptarla o denegarla. ¿Por qué hay partidos judiciales donde los porcentajes de denegación son tan altos frente a otros? Si hablamos de cuando una mujer presenta una denuncia, lo que supone una situación de malos tratos cuando hay hijos e hijas en la familia, suele decirse que un maltratador no puede ser un buen padre. Y en ese sentido le pregunto, porque el Tribunal Constitucional podría avalar próximamente que se suspenda el derecho de ver a sus hijos a padres investigados por violencia de género. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, es que hay que tener en cuenta que efectivamente cuando se está produciendo una situación de violencia de género en un hogar, eso ya directamente está siendo una violencia sobre las hijas y los hijos. Es decir, no pueden estar maltratando psicológicamente, económicamente o físicamente a una mujer que es madre de unos hijos en una unidad de convivencia y que eso no esté afectando a las personitas que están viviendo ahí. Entonces, si entendemos que a la hora de tomar las medidas no sería adecuado una mirada que ha podido haber en el pasado de, bueno, dígame usted si esta violencia es solo sobre usted, ¿le pega o no le pega a las niñas, a los niños? No, es una violencia que se está ejerciendo en el lugar donde esas personas están viviendo y hacia alguien que es una figura de referencia. Entonces entendemos que lo que hay que valorar es si en ese hogar se está produciendo una violencia, lógicamente va a tener un impacto sobre las y los menores, por lo tanto el tipo de medidas que se adopten tienen que ser adoptadas en su conjunto, no podemos separar, no estamos hablando de personas que viven cada quien en un lugar distinto, estamos hablando de una unidad de convivencia y de lo que sucede ahí. En cualquier caso, algo que también nosotras queremos resaltar, siempre que hablamos de todo lo que son medidas judiciales, es porque ya estamos actuando sobre una violencia que se ha producido. ¿Qué está sucediendo con las políticas de prevención? Y ahí es donde ahora mismo hay que poner los mayores esfuerzos y los presupuestos porque entendemos que se ha hecho una dejación importantísima de ese aspecto. Tenemos que dejarlo aquí. Begoña Barras, muchas gracias por habernos acompañado, por habernos explicado estas cifras. Veremos si se encuentra una explicación a esa diferencia que ustedes han detectado. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.